Bien, mis hermanos, les doy nuevamente la bienvenida. Les saludo a todos. Hoy ya es martes 5 de mayo, mis hermanos. Martes 5 de mayo. Ahí está, perdón, ahí está el título de nuestra lección. No sé si alguien pudiera leer, perdón, mis hermanos, para saber que me están leyendo. ¿Alguien pudiera leer, mis hermanos, el título de la lección que está aquí para ver si me escuchan, si están leyendo también? Dice hermanita, buen día. Enoc predicaba lo que, Enoc practicaba lo que predicaba. Ven, mi hermanita. Aquí estamos hablando de otro personaje de la Biblia importante para nosotros. Ayer estuvimos hablando acerca de Daniel, de cómo él oraba y cómo era nuestro ejemplo, ¿cierto? Y ahora vamos a aprender acerca de Enoc, porque dice que él practicaba lo que predicaba. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Qué es practicar lo que se predica? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta respecto aquí al título de la lección, mis hermanos? Mi hermana Mónica, buenos Hermano días. justo, hermano justo, perdón, hermano Marcelino, buenos días. Ya, gracias por- Ajá. Este, Enoch eh, dice, practicaba lo que predicaba. Tenemos que imaginarnos no como cualquiera de los hombres que viven en esta tierra. Tenía hijos, tenía hijas, tenía responsabilidades, trabajo, solo que él vivía en el campo, pero bajaba a las ciudades para predicar la palabra. Hacía sus cultos especialmente matinales en el que se encontraba con Dios. Enoch es el único hombre, quizás uno de los hombres de los en los que no se menciona que tuvo alguna falta, algún pecado en la Biblia. Eh, Se dice que caminó con Dios. Caminar quiere decir moverse de un lugar a otro, no quedarse estático. Su vida era dinámica, pero sin embargo, esa dinámica, en ese actuar, en ese caminar, salir y entrar, nunca lo hacía solo, siempre caminaba con Jesús. En paralelo, tendríamos que decir como en los tiempos de Jesús, Juan empezó como hijo del trueno y acabó como el discípulo del amor en Apocalipsis. Eh, si lees algunos de sus libros, ya sea Primera de Juan, Segunda, Tercera Juan o el Evangelio de Juan, en el mismo Apocalipsis, él tiene palabras muy hermosas. Hijitos míos, qué hermoso, ninguno de los, eh, ni siquiera Pablo usa ese término, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, nos demuestra cómo es acercarse a Jesús. Incluso dice, arrimaba, ponía su cabecita a descansar en el pecho del Señor Jesús. Eso es estar con Dios, caminar con Dios. Cuando caminamos con Dios, entonces todo lo que Jesús es, nosotros practicamos. O sea, practicaba lo que predicaba. Aquí hay un dicho bastante popular en Chile.
no seas ah, mm, padre. Ahí había un cura, creo que se llamaba Gatica. No seas gatica y no practicas lo que predicas. Entonces es bueno vivir lo que uno dice. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nunca van a escuchar o hacer lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Eso sí van a practicar. Mi papá hacía esto tengo que hacer. Mi mamá hacía esto tengo que hacer. Y eso es importante. Y eso es lo que habla de Enoch. También tenemos que mencionar quiénes fueron sus padres de Enoch. ¿Quiénes fueron? Y ellos hicieron ese trabajo. Se dice de Timoteo, por ejemplo, yo sé que hay la fe que hubo primero en tu madre, luego primero en tu abuela, Eunice, después en tu madre. Yo sé que en ti también. Hay un trabajo, hay una cadena de abuelos, padres, quienes se esforzaron a inculcarles desde bebé, desde la cuna, la palabra de Dios, y esto se quedó impregnado para toda la vida. Y en su caminar con Jesús eh, brilló, se dice también que bajaba después de su encuentro con Dios, bajaba a la ciudad y en su rostro se podía ver el reflejo, el brillo de los ángeles. Aún los impíos podían notar y tendrían que reverenciar al Santo Hijo de Dios. Eso deberíamos nosotros imitar también. Mucho se puede decir, pero continúa, hermana Mónica. Amén, mi hermanito Marcelino, el padre Gatica que predica y no practica. Ese es el dicho, sí, muy conocido por acá. También lo había pensado cuando estaba viendo el título de esta lección. Y dentro de los personajes que no sé si lo nombró, porque justo le hablé a mi hija para que se ya preparara para el colegio, eh, pensaba yo en María Magdalena. María Magdalena estaba a los pies de Cristo. Siempre ella andaba a los pies de Cristo porque lo amaba, ¿ah? Amaba a su Señor. Y, y por ejemplo, vemos a Marta allí que se preocupa de tantas cosas, y Jesús le dice, Marta, Marta, ajetreada estás con tantas cosas, pero no buscaba lo primero. Vemos como aquí María, cuando Jesús muere, estuvo siempre con él, siempre le siguió, estando vivo, y cuando ya iba a la crucifixión, cuando iba a, a verlo al sepulcro también allí. Hermanos, qué lindos ejemplos tenemos en la palabra de Dios, como decía nuestro hermano. Esas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, para que nosotros las hagamos. Eh, También nos inspira, mis hermanos, a que nosotros seamos un buen ejemplo para los demás. Eh, y Enoch, como decimos aquí, practicaba lo que predicaba. Nosotros, ¿de qué sirve? El espíritu de profecía decía de que, o sea, un testimonio vale más que, no sé si mil sermones, pero sí lo podríamos comparar porque llega más eso a las personas que un sermón, el ver cómo actúa una persona. Eh, Más de alguna vez, no siendo cristiana aún, estando en una búsqueda, ¿cierto? Veía a alguien que hablaba con un amor de Dios. Y yo decía, oh Señor, yo quiero tener eso, yo quiero eso para mi vida, yo quiero tener ese amor. Eh, y siempre le pido al Señor que aumente mi amor por Él para poder hacer su voluntad, porque solamente el amor es lo que nos mueve, mis hermanos, a ser obedientes, a ser humildes también para recibir la redención del Señor. Y Él nos dice aquí que practicaba lo que predicaba porque
era consecuente con todo lo que él sabía. ¿Ah? Eh, bueno, y eso es una forma de practicar lo que se predica. Yo no sé si alguien más desearía hacer alguna pregunta respecto a este título o, o algún comentario, mis hermanos. Si no, vamos avanzando. Bien, vamos a ver entonces lo que dice la lección aquí. Dice, lee Génesis 5 del 22 al 24. ¿Qué sabemos acerca de Enoc, en verdad? ¿Qué sabemos? Vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. En Génesis 5, 22, 24 dice así la palabra de Dios. Y caminó Enoc con Dios. Lo primero que dice que caminó con Dios. Vamos aquí a meditar en esa palabra que es caminar con alguien. ¿Ha caminado usted con alguien de repente de un lugar a otro, de una ciudad a otra, o haciendo senderismo, o solamente dando un paseo por la playa, por, por una plaza, por un parque, sentado? ¿Ha dado, mi hermano? Cuando nosotros hacemos eso, por lo general, con la persona que vamos al lado, vamos hablando, ¿cierto? Vamos intercambiando pensamientos, ¿cierto? A lo mejor diciéndonos cosas graciosas, no sé. Pero cuando caminamos con alguien, por lo general, es para ir conversando, no es para estar callado. ¿Ah? Y aquí dice que no caminó con Dios, y yo me imagino que él hablaba con Dios mientras él hacía ese camino con Dios. ¿Ah? Porque eso es caminar con alguien, es tener una relación con esa persona. Dice, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, fueron todos los días de Enoc 365 años. Hermanos, en ese tiempo las personas vivían casi 900 años. Vemos que Matusalén, el hijo de Enoc, es el hombre más longevo, ¿cierto?, que vivió en esta tierra. Fueron muchos años y en comparación a lo que vivían esos hombres, Enoc no vivió tanto tiempo. Si se fijan aquí, vivió 365 años. Es decir, podríamos decir en este tiempo que él se fue joven con Dios. Él caminaba tan perfectamente con Dios, en el camino de Dios, que Dios se lo llevó. Desapareció, ¿cierto? Porque le llevó Dios con él. A ver, ¿qué lecciones podemos sacar de este versículo, mis hermanos? ¿Qué es para ti caminar con Dios? Yo me imagino, como les decía antes, mis hermanos, que caminar con Dios no es solamente caminar por cualquier camino, es caminar por donde Dios quiere que yo transite. Y como yo voy caminando por ese camino, ya que me lleva finalmente hasta donde está Dios, Dios dice, bueno, ya, vámonos rápido, ¿cierto? Y lo llevó. Entonces, debemos aprender, mis hermanos, a que nuestros pensamientos deben estar alineados con los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, son mucho más altos. Debemos vivir conforme al propósito de Dios, porque Dios tiene algo mucho mejor preparado para nosotros. Yo me imagino a Dios diciéndole, ya que estás haciendo aquí, ¿no? No tienes nada más que hacer aquí en este mundo tan perverso, tan pecador, ¿cierto? Que se lo llevó, mis hermanos. ¿Algún comentario más, mis hermanos? Bien, entonces, ¿qué Sí, sí, sabemos? hermanita. ¿Sí? Sí, aquí leyendo la Biblia, dice que cuando Enoch cumplió 65 años, tuvo como hijo a Matusalén. Y a partir de esos 65 años, tal vez haya adquirido conciencia o madurez, porque él
ya tuvo una familia, un hijo, y a partir de esos 65 años en que tuvo a Matusalén, caminó con Dios y vivió 300 años más, o sea, en total vivió 365 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso fue lo que me llamó la atención, que así cuando sí, hay las citas anteriores también cita otros personajes que tuvieron hijos y me parece que eso es un punto de inflexión en la vida de Enoc, que su relación con Dios empezó a partir de su madurez como hombre. Sería el comentario, manita. Amén, hermanita Elena. Oye, y también lo que me llama la atención, justamente lo que dice nuestra, De perdón, Lea. hermanita Belea, sí. Lo que dice usted es de que, claro, lo nombramos aquí que tuvo hijos e hijas, ¿cierto? O sea, él tenía una familia, no es que él anduviera solito por la vida. Entonces también tenía cosas que hacer, tenía una vida, entre comillas, ¿cierto? Podemos decir, tenía una vida en este mundo. Ajá, 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 porque nunca había reparado en esto. O sea, Matusalén, su papá es Enoch. Eso no Ajá, lo sabía, hermano. No lo sí. sabía, o es que nunca he reparado, nunca me he preguntado. Qué bueno que esta mañana me voy a ir con esa nueva noticia. O sea, en Matusalén, el hombre más viejo, ah, Es hijo de Enoch. su papá es Enoch. Enoch, sí, Ah, mi hermano. Ajá. ajá, ya, qué maravilla, hermano, qué novedad para mí, hermano. Bueno, y también lo maravilloso, mi hermano, que estamos estudiando, ¿cierto?, acerca de Enoch, que yo me imagino el lindo ejemplo que habrá dejado en sus hijos, eh, esperando que, eh, bueno, que ellos también siguieran su ejemplo, porque como decimos aquí, que Enoch predicaba, pero practicaba lo que él decía. Entonces, nuestro hermano contaba ahí del espíritu de profecía, de que él vivía en el campo y que del campo iba allá a la ciudad también y predicaba. Vamos a ver algo más, mis hermanos, acerca de Enoch, que dice aquí el estudio de su palabra, porque la verdad es que es re poco lo que se nos dice en la Biblia. Es ese versículo y otro versículo en el Nuevo Testamento donde dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero más de eso, la verdad es que no sabemos tanto. Así que vamos a ver lo que nos dice aquí la Biblia. Dice, la Biblia no dice mucho acerca de la vida de Enoc, pero sí que caminó con Dios durante 300 años hasta que Dios lo llevó al cielo. Cuán hermoso es que la devoción constante de una persona de Dios sea lo que define su vida. Mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos, ¿cierto?, en lo que otra gente habla acerca del arrebatamiento y esas cosas. Esto le ocurrió a Enoch, de que Dios se lo llevó, ¿cierto?, vivo, eh, pero muchos de nosotros no, a lo mejor no vamos a vivir esa experiencia hasta que Jesucristo venga, ¿cierto? A lo mejor no vamos a estar vivos para entonces, pero tener una vida de devoción al punto de decir puedo descansar y saber y tener la certeza de que veré a mi Dios, es eso, es caminar con Dios, es caminar en el camino que Dios me indica, ¿cierto? Y que me lleva finalmente hasta ese lugar donde Dios quiere morar conmigo. Eso es tener una devoción constante como la que tuvo Enoch. Él fue llevado al cielo, pero nosotros también, mi hermano, también vamos a ser llevados al cielo si seguimos ese camino, si hacemos la voluntad de Dios. ¿Algún comentario? ¿Avanzamos?
dice que Enoc era constante en la oración. Así nos Mm. dice Romanos 12:12. Gozosos en la Ah, esperanza. lo que nosotros hoy en día, o sea, Enoch caminó con Dios, pero eso qué me importa a mí, ¿no? ¿Me importa o no me importa? Ahora, tengo que reflexionar, ¿no? Si Enoch caminó con Dios y solamente es ese beneficio es para Enoch nomás, o también en mi tiempo hoy día, en este momento que estoy, ¿no? Con vida, puedo caminar también con Dios, o solamente es privilegio de Enoch. ¿Cómo sería, hermanos? ¿Alguien le quiere contestar a nuestro hermano Raúl? Hermanos, buenos días. Hermano Justo, buenos No sé días, si me escuchan. bienvenido. Sí, 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 sí. Qué interesante, ¿no? Hermanito Justo, no sé si se puede poner Nuestro en un hermano. lugar donde, Esta donde se lección, escuche mejor. No, no, no se escucha bien, se escucha a ver, cortado. ¿ahora me escucha? ¿Me Ahora escucha ahora? sí, veamos, sí. Ya, ya. Sí, es que estoy aquí en el hospital y estoy con mi audífono más para no molestar, no, es que están aquí. Bueno, pero no sé, si me escuchan, solamente decir de que hay que tomar, pues, en cada lección que pidamos hay que tomar una decisión. Hoy, tú también, hermano, hermana, pues tomas tu decisión, ¿no? Puedes tomar mm, de andar con Dios desde ahora. Si es que no estábamos caminando con Dios, andar con Dios. Entonces, ahora, esa es una decisión personal de Raúl. Eh, yo no sé si es mi internet, pero no le escucho bien a mi hermano Justo. No, ahí está, como está en la Sí, sala de un sí, mi hospital, hermano. entonces no hay forma, ¿no? Entonces Bueno, está vamos a muy esperar a bien. que nuestro hermano nos pueda hablar allí bien después de algún otro lugar. Se entiende en un hospital, la verdad es que el internet no llega bien porque las salas están muy adentro. Mi hermano Raúl, usted decía una cosa, ¿qué a mí podía no importarme? O sea, ¿a mí qué? Lo que pase con Enoch o con tantos personajes de la Biblia. Pero como decía nuestro hermano Marcelino al principio, de que la escritura, es cierto, todo lo que fue escrito en la palabra de Dios es para enseñanza mía. Por ejemplo, Dios quería que su pueblo fuera una luz para todas las naciones, ¿ya? Y quería que los otros pueblos vieran y dijeran, oh, qué pueblo sabio es este, ¿cierto? Y ver qué Dios tenía en este pueblo, por qué eran tan sabios y tan inteligentes. Nosotros, mis hermanos, actuamos con sabiduría, con inteligencia, cuando seguimos el ejemplo, el buen ejemplo, ¿cierto? De los personajes que están escritos en la Biblia, y cuando no repetimos los errores de aquellos personajes que se nos muestran aquí, los errores que cometieron en la Biblia, ¿cierto? Porque para eso fue escrita, para inspiración, para que nosotros aprendamos a cómo dirigirnos en este mundo. Entonces, muy bien, mi hermano, con lo que dijo después, porque podemos elegir, decidir, decir, no, a mí no me interesa, o puedo decir, ah, yo de esto aprendo y yo de esto sigo el ejemplo de este personaje y esto me va a llevar al mismo resultado de ese personaje. Hermana, buenos días. Sí, mi hermano David, por favor, siga. El privilegio que tuvo Enoch lo puede tener tanto mi hermano, ya me olvidé su nombre, quien intervino, Raúl, hermano Raúl Chura. El privilegio lo puede tener, lo podemos tener nosotros, porque el orar, si hablamos de la oración, es como respirar.
Si usted no respira, se muere. La oración, el caminar con Dios, es esencial en la vida del ser humano. Si no, el ser humano está perdido, pero perdido para la vida eterna. Y si nosotros caminamos con Dios, como Enoc lo hizo, entonces caminamos a la vida eterna. Y qué privilegio de él que se fue en vida al cielo. Y, y eso, claro, si lo tomamos del lado positivo, lo que dijo hermano Raúl, y eso a mí qué me importa, dice, sí nos importa, hermanos, porque es un ejemplo de vida, porque los testimonios, el testimonio que nos da Enoch es que en vida se fue al cielo. Y nosotros, si bien de repente Dios permita, nos llama al descanso, pero descansaremos por un tiempo y nos llamará un momento para la vida eterna. Esa es la gran esperanza que tenemos, de volver a ver a nuestros seres queridos que nos antecedieron. Y entonces nosotros caminemos con Dios, que todo va a ser para la alegría mismo de nosotros, porque qué satisfacción es caminar con Dios, qué alegría es caminar con Él, orar, obrar, hacer, hacer la voluntad de Dios. Esa es la mejor satisfacción que el ser humano tiene. Qué triste es para aquellos que conociendo la palabra de Dios están desviados y haciendo cosas indebidas. Nomás oremos a Dios para que nos dé fortaleza en momentos de debilidad y podamos sacar fuerzas de flaquezas y seguir siempre a su lado de Jesús. Sería todo, hermano. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias por su intervención también. Eh, Vamos a avanzar, mi hermano. Y bueno, como decía nuestro hermano Raúl, como decía nuestro hermano también David, eh, qué importante es que podamos aprender de todo esto, especialmente de Enoch, que caminar con Dios, hermano, no es solamente, no es un caminar físico, es un asunto espiritual, es un tema espiritual de andar en sus caminos, o sea, no en cualquier camino, porque eso es lo que conversaba al principio, no es cualquier camino, es el camino que me lleva hasta donde Dios quiere llevarme. Entonces debemos ser también inteligentes, como hablábamos también acerca de María. Ella se gozaba de estar a los pies del Señor. Era ese el lugar donde debía ir y la parte que ella recibía allí no le iba a ser quitada, decía el Señor también. Entonces, en cualquier circunstancia, mis hermanos, buscar al Señor. Dice aquí que se mantenía cada día cerca de Dios por medio de la fe en sus circunstancias y experiencias. Hermanos, cuando aquí habla de circunstancias y experiencias, habla de todas las situaciones que puede vivir el ser humano, buenas y malas, porque muchas veces estamos con Dios solamente cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna dificultad, allí nos acordamos de ir y clamar al Señor, por favor, oren por mí. Pero mis hermanos, también debemos hacerlo cuando estamos bien, ser agradecidos, decir gracias Señor y por todo lo que el Señor nos da. Hermanos, el Señor es tan bueno, tiene tanta misericordia con nosotros que hoy despertamos vivos. Porque el Señor podría haber dicho ya, hasta aquí, se acabó, ya no más. Pero hoy tenemos la posibilidad nuevamente de volver a sus caminos. Si nos apartamos un poquito, vamos mis hermanos, volvamos, porque el Señor tuvo misericordia nuevamente de nosotros. Dice aquí que el mundo se volvía cada vez más malvado. Sabemos que él estaba en aquellos tiempos en que ya la perversión era máxima, ¿cierto? En los tiempos de poquito antes de que viniera el diluvio, ¿cierto? Dice, pero Enoc se mantenía ocupado sirviendo a Dios, pues sabía que eso solamente era posible
si permanecía en comunión con él. Hermanos, qué maravilloso ejemplo para nosotros. Solamente sirviendo a Dios es que vamos a poder permanecer en comunión con Él. Y esta servidumbre, mis hermanos, significa entrega total, absoluta, significa fidelidad, significa obediencia. ¿Alguien más quisiera comentar aquí? No sé si me escuchan, hermanos. Sí, mi hermanito, por favor, siga. Sí, estaba pensando, ¿no? Justo en la pregunta de Raúl, que tiene mucha razón cuando él hace su pregunta, ¿sí, no? ¿Y qué me importa a mí eso que no caminó? Y David dice, no, que sí nos importa, ¿no? Bueno, no nos importaría si nosotros no vamos a sacar una lección de lo que dice ahí, ¿no? Si a alguien no le interesa, por ejemplo, caminar con Dios, o sea, si yo no tomo la decisión hoy de caminar con Dios, es que no me interesa, pues no. Pero si hoy decido caminar con Dios, es que sí me interesa, ¿no? Fácil es hablar. Ahora, pero ¿cómo es caminar con Dios? Porque cuando yo camino con alguien, si es una persona, un amigo, así conversamos, nunca se acaba la conversación, nunca se acaba. Felices, alegres y hacemos las cosas juntos, porque quiero estar con esa persona. Pues yo voy a caminar con una persona que no quiero estar con esa persona, no voy a hablar nada. De repente voy a discutir y tantas cosas. Pues caminar con Dios es no así, tomar esa decisión de conversar con Dios mentalmente, haciendo las cosas, cocinando la comida. Señor, ¿qué tal? Mira, estito, le echamos aquí, estito, un poquito de sal más. ¿Qué te parece, Señor? Estás comiendo y entonces tú le dices, Señor, mira, a ver, ¿qué te gustaría comer, Señor? A ver, yo como esto, tú, Señor, come lo que te guste. Bueno, estás conversando, ¿no? Con Dios, así vives tu vida, haces todas tus actividades, caminar con Dios, ves las cosas, el Señor te dice también, ¿no? Háblale a esta persona, ya, Señor, ayúdale, hablaremos. Entonces hablas, ¿no? Al Señor. O sea, eso es caminar, pero entendemos que es caminar con una persona. Y caminar con Dios, pues es lo mismo, ¿no? No caminaba como se está leyendo, a pesar de que las circunstancias de ese tiempo eran antes del diluvio, la gente estaba perdida, completamente perdida, como hoy en día la gente está perdida. Pero a pesar de esas circunstancias difíciles, entonces uno puede caminar con Dios, si es que lo quiere, ¿no? Si es que desea. Entonces yo también me pongo a pensar, y yo digo, no, mi decisión es eso, yo solo quiero caminar contigo. Y al repasar esta lección, digo, pues claro, tengo que aprender a caminar, entonces ya voy conversando con él en las cosas que voy haciendo, ¿no? Continúe, hermanita, gracias. Amén, mi hermanito justo, gracias por hablarnos desde allá, esperando que se encuentre muy bien, mi hermano, que se recupere pronto, que pueda estar pronto en casita. Bien, mis hermanos, entonces seguimos y avanzamos en la lección. Eh, Dice que Enoc se mantenía ocupado sirviendo a Dios, pues sabía que eso solamente era posible si permanecía en comunión con Él. Y esto es un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Es lo que debemos hacer nosotros. Esto es posible solamente si nosotros permanecemos en comunión, o sea, solamente sirviendo a Dios es que podemos permanecer en Él, solamente haciendo su voluntad. Y bueno, ojalá pudiéramos, como decía nuestro hermano, en todo lo que hacemos, hablarle a Dios, ¿cierto? Dios, ¿te parece bien esto? ¿Te parece? A veces pensamos que solamente las cosas más importantes, que suponemos que son más importantes para nosotros, son las que consultamos con Dios, ¿ah? Y a veces solamente le consultamos a Dios cuando ya estamos en algún problema o estamos en alguna complicación. Entonces, debemos aprender en todo a poner a Dios. Vamos a avanzar, mis hermanos. La lección dice aquí que en medio de una vida activa de labor, esto lo dice el Espíritu de Profecía, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Y aquí está la palabra nuevamente.
la fidelidad. Fielmente debemos ser fieles. Y ser fiel, mis hermanos, significa cumplir con la parte que nos toca, porque el Señor puso delante de nosotros la bendición y puso la maldición. Y cuando puso la bendición, ¿cierto? Dice, si ustedes hacen esto, 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 ¿ya? Allí viene la bendición. Cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes me ponen a mí en primer lugar, cuando ustedes me ponen a mí por su Dios, toda esta bendición les viene, ¿ya? Y cumplir con eso, mis hermanos, es fidelidad, fidelidad a Dios. De lo contrario, cierto, obtenemos la maldición, pero no porque Dios nos quiera maldecir. Él nos dice, aquí está el camino, elige tú. Entonces, elijamos caminar con Dios. Dice que cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Claramente, ¿cierto? Si tenemos un día importante, algo importante que hacer, ¿cierto? Allí orar a Dios para que sea Él quien dirija eso que tenemos que hacer, ese proyecto, ese trabajo, eso de ir al doctor, ¿cierto? Para que el Señor le dé entendimiento a la persona que nos va a atender y así, en todo orden de cosas, ¿cierto? Pero incluso lo más pequeño, mis hermanos, incluso lo más pequeño. Ayer me sentía bastante angustiada y nació en mi corazón llamar a un hermano para pedir consejo, para hablar. Pero antes de eso yo dije, Señor, usa tú a mi hermano, porque tú eres quien debe hablarme, ¿cierto? Siempre Dios es el que debe hablarnos a nosotros, no es lo que porque no quiero ver al hombre como el que tiene la inteligencia. Tú eres el inteligente, tú eres el que da la sabiduría. Entonces pensaba en eso, le decía, Señor, pon tu sabiduría en los labios de mi hermano para que me pueda a lo mejor aconsejar en una cosa que él tal vez no veía alguna solución. Y el Señor puede usar, mis hermanos, a instrumentos humanos. Claramente nosotros debemos dirigirnos a Él primeramente, cosa que sí hago, pero en ese momento que de repente necesitamos también la palabra de un hermano, podemos orar a Dios para que le use. Eh, entonces, en todo momento, saber que es Dios quien debe dirigir nuestra vida, mis hermanos, que sea Él siempre, Él usando los instrumentos humanos, ya sea al trabajo que voy usando a esa persona, ya sea que voy al médico usando a esa persona, ya sea que voy al colegio usando a la profesora o a mis compañeros, siempre pidiéndole a Dios, ¿cierto? Que Él sea quien dirija nuestra vida. Dice aquí que después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, mis hermanos, el Señor nos dice en su palabra, eh, para mi gloria os he hecho, para su gloria. Mis hermanos, cuando nosotros beneficiamos a la gente mediante la instrucción y el ejemplo, estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios quiere que hagamos estas cosas, que seamos instrucción y ejemplo de otras personas, no como, o sea, como ejemplo en el sentido de que ya yo te enseño cómo trabajar o hacer esto otro, yo te enseño matemática o te enseño historia. No se refiere a eso, sino que a la instrucción que salva, al ejemplo que lleva a los pies de Jesús. Entonces él decía que estaba trabajando para beneficiar a la gente mediante esta instrucción y mediante este ejemplo. Y es lo que debemos hacer nosotros también. Estamos aprendiendo de Enoch, ¿cierto? Dice que se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que únicamente puede dar Dios. Es lo que hemos estado estudiando esta semana. Dedicar un tiempo para estar a solas con Él. Dedicar un lugar, buscar un lugar donde podamos estar sin distracciones, sin que nos vayan a interrumpir, ¿cierto? Sin bulla,
sin bullicio, solamente para escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón, ¿ya? Eh, Así como lo hacía nuestro Señor Jesús, siguiendo el ejemplo de Él, nosotros también. Dice aquí, manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Los demás podían ver a Dios en el desierto, lo que pasó con Moisés cuando sube al monte y después de estar con Dios baja y brillaba, ¿ah? Reflejaba la gloria de Dios. A lo mejor físicamente, mis hermanos, no lo vamos a hacer, pero la gente va a ver algo especial en nosotros, en los hijos de Dios. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? Hermanita Mónica, buen día. De repente puedo leer el Salmo 139 del 7 al 12 que dice, ¿no? Sí, hermanita. ¿Puedo, hermana y hermanita? Sí, sí. ¿A dónde el Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra y dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde no está el Señor? En el peor momento, en nuestras alegrías, en la tristeza. Allí está nuestro Padre pendiente de nosotros. Y si nosotros dependemos donde quiera que estemos, como usted acaba de decir, hermana, en el momento más triste y o alegre, allí está el Señor. No solamente eso, siempre los que andamos en el camino del Señor, no solamente la gente nos mira, también nos dice, ¿usted qué religión profesa, no? ¿Cuál es el cambio? O en los momentos de tristeza, siempre nuestra cara está sonriente y como Jesús cuando oraba salía resplandeciente y nosotros también lo contagiamos eso a la gente. La gente nos dice, ¿por qué? Entonces, yo creo que donde quiera que estemos, tenemos que ser diferentes, la luz. Y si andamos con el Señor, cuanto más hermana. Y eso es el cambio de nosotros, de los hijos de Dios, al levantarnos, al salir de este estudio matutino. Yo creo que uno va a comprar pancito para el desayuno, no dice buenos días, alegre. Y yo creo que esa es la luz que reflejamos cada uno de nosotros con alegría, porque tenemos una esperanza que el Señor está con nosotros en todo momento. Y yo veo esto en mi vida también, ¿no? La gente muchas veces me decía, señora Nancy, usted siempre alegre, sonriente, y a pesar de tantas luchas y todo, entonces ese rostro también nosotros en este tiempo tenemos que reflejar y reflejamos. Esto es mi aporte, hermanita Mónica. Amén, mi hermanita, amén. Y eso es ser luz en el mundo, andar como luz, reflejar el carácter de Cristo, andar como Él anduvo, ¿cierto? Dice que Enoc tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús.
Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Especialmente los impíos, mis hermanos, pueden ver que esa persona es distinta. Que, claro, hay una marcada diferencia, ¿cierto? Bien, siguiendo aquí con la lección, dice, Dios no nos pide que vivamos como ermitaños o monjes, porque mucha gente piensa que es eso. Eso es andar en los caminos de Dios, apartarse y no contaminarse con el mundo. El error que cometieron los judíos, ¿cierto? Cuando ellos se cerraron como una ostra y no querían que nadie más se metiera allí y que todos los demás eran inmundos y que no podían acercarse a ellos, ¿cierto? Porque era pecado, que si bien es cierto, Dios le había dicho de que ellos no hicieran alianzas, que no se casaran con ellos, pero sí que fueran una luz para ellos, no a ese punto de odiar y, no sé, pues ser de esa forma tan, no sé, tan, ay, no sé la palabra, pero no, el punto era de que no había amor por el prójimo. Eh, Dice aquí que los ermitaños están separados del mundo, que no seamos útiles en la tierra. O sea, de nada sirve, mis hermanos. Muchos dicen, nos vamos a ir al campo, ¿cierto? Porque ya es tiempo de irse al campo. Pero hay una obra que hacer todavía en las ciudades. Hay una obra todavía que hacer en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Hay obra que hacer todavía en ciudades no tan grandes. Falta mucho por hacer, mis hermanos, para que Cristo venga pronto. O sea, no sirve de nada de que yo me encierre para no pecar, ¿cierto? Pero estoy pecando al no compartir lo que el Señor me ha dado, al enterrar ese don que el Señor me ha dado, ¿cierto? Por temor a yo a contaminarme con los demás, a pecar, ¿cierto? Porque conozco que tengo un Dios que me va a juzgar. eh, Porque vamos a ser castigados por eso, porque el Señor nos ha dado dones, nos da conocimiento para que nosotros podamos compartirlo con otros. Dice que aquí como Enoc podemos ser productivos y conscientes de las necesidades que nos rodean, pero Dios solamente puede reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros si mantenemos una relación estable y duradera con Él. Esto lo hemos repetido toda la semana. Esto es constante, esto es diario, esto es perseverando, velando, como dice la palabra del Señor. Velad y orad, ¿ya? Es algo que debemos hacer todos los días. Y ojalá pudiéramos andar todo el día, ¿cierto? Orando al Señor, hablando con Él, como lo hacía nuestro personaje del día de hoy, que es Enoc, nuestro ejemplo del día de hoy. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, hermanito? Hermana Mónica, Hermanito Marcelino. ojalá que tengan lapicero y papel. Estaba investigando en nuestra lección, subrayando qué se dice de Enoc. 7 veces se menciona lo que él hacía en la lección. Lo subrayé, todas ellas, fácil de recordar. Dice, la Biblia no dice mucho acerca de la vida de Enoc. Segundo, Enoc era constante en la oración. Tercero, pero Enoc se mantenía muy ocupado en sus días. Cuarto, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuarto. Quinto, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Sexto. Séptimo, nosotros en la tierra, como Enoc, podemos ser productivos. 7. Resulta que cuando yo encuentro en Génesis capítulo 5 y también Lucas capítulo 3, 38 y 37, mira, estoy descendiendo de mayor a menor, 38 y 37. Anoté los nombres que aparecen, los 10 nombres. Adán, Set, Enos,
Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, séptimo, 7. No se olviden ese. Número 7, Enoc. Y Judas también menciona a Enoc, séptimo de Adán. Y no está mintiendo, es que han estudiado muy bien este Judas también. Después de Enoc, su hijo Matusalem, Lamec y Noé. Si lo han escrito en ese orden, está bien. Ahora vamos a dar, ¿qué cosas? Son nombres, pero estos nombres tienen significado. Adán quiere decir hombre, y inclusive en Lucas dice hijo de Dios. El único hombre se le dijo hijo de Dios, a nadie más en la Biblia. Entonces, anotaron, Adán quiere decir hombre, anoten. Seth quiere decir puesto en lugar de, porque Eva dijo, por fin ha puesto en lugar de Abel, a quien su hermano lo mató. Bueno, Enos con S quiere decir cayó, de caerse al suelo. Cainán quiere decir lamentándose. ¿Por qué le hemos hecho caso a ese mentiroso serpiente Satanás mía que nos hemos encontrado desnudos? Bueno, Mahalaleel, él, la parte él es Dios en singular, pero Mahalaleel quiere decir el bendito Dios del cielo. Eso tienen que anotar en Mahalaleel, el bendito Dios del cielo. Jared, sexto. Bajar, descender. Cuando desciendes del 20º piso de un edificio abajo. Eso es bajar, descender. Enoch, ahí llegamos séptimo, Enoch. Significa 3 cosas. Disciplina, obediencia y enseñanza. ¿Están escribiendo? No importa una sola persona que está escribiendo, por amor a esa una sola persona voy a terminar. Octavo, Matusalem. Quiere decir, en su muerte traerá o en su muerte llevará. Justamente Matusalem vivió 969 años. Justo ese día de su cumpleaños se rompieron las cataratas del cielo, vino el diluvio. Ese día de su cumpleaños. Entonces, en su cumpleaños, ¿qué iba a traer? Traería juicio con agua a la tierra. Matusalem. Ahora, Lamec vivió 777, quiere decir poder, no cualquier poder, poder de Dios. Lamech quiere decir poder. Noé, último, décimo, ahí terminamos, hermano, no se aburra. Quiere decir descanso, reposo con banquete. Eso es Noé. Ahora, nos olvidamos de los nombres y porque el nombre tiene carácter, su carácter. Nos quedamos solamente con el carácter. Le voy a contar una historia que ustedes saben muy bien. Porque a Adán Dios le creó. Pones arriba, antes del 1, Dios, creador. Te cuento la historia. Solamente el carácter de cada nombre, y yo me olvido de los nombres. Te cuento, dice, Dios en el principio creó al hombre, varón y hembra lo creó. Adán, Set, lo ha puesto en lugar de, ¿dónde lo puso? Ustedes me dirán en el jardín del Edén. Muy bien. Con el tiempo, ¿qué pasó? Cayó en el pecado. Pero cuando cayó en el pecado, hubo lamento en el cielo con los ángeles y también en la tierra, Adán y Eva, lamentándose. Quinto. Ahí no queda. El bendito Dios del cielo, ¿qué iba a pasar? Bajaría, descendería en la persona de su Hijo Jesús, Enoch, para traer disciplina, obediencia, enseñanza, Matusalem, y en su muerte en la cruz traería poder, descanso, reposo con banquete, cuando ya nos lleva al cielo. Eso es la maravillosa enseñanza, poniendo en el séptimo lugar de Enoch. A veces leemos nombres, tantos nombres, pero del fondo hay un mensaje, el primer mensaje evangélico de Dios en Génesis 5 a través de los nombres de
de los hijos de Adán hasta Noé. Ojalá que no la haya quitado mucho tiempo. Adelante, hermana Mónica. Mi hermanito. Sí, que, bueno, qué importante lo que usted dice, esto de que nada de lo que Dios ha escrito en su palabra, que esté escrito al azar. Ese mensaje maravilloso que usted nos dio a través de los nombres de estos personajes. Si usted busca, por ejemplo, la otra vez yo hice el ejercicio, cuando dice que Dios separó a Aarón y a sus hijos y los nombra nombre por nombre a los hijos. Entonces me puse a hilar los nombres también y también trae un mensaje que no recuerdo en este momento, pero también trae un mensaje. Si usted une los nombres de los apóstoles, si usted une o hila los nombres de los hijos de Jacob también. Entonces, toda, toda la Biblia cuenta una historia maravillosa, mis hermanos, que es la historia de la redención. Entonces podemos gozar, nos gozamos porque cada día encontramos joyas preciosas en el estudio de la palabra de Dios. Le agradezco a mi hermano por refrescarme también eso que ya lo sabía antes, se me había olvidado. Vamos a avanzar, mis hermanos. Dice aquí que como Enoc podemos ser productivos y conscientes de las necesidades que nos rodean, pero Dios solamente puede reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros si mantenemos una relación estable y duradera con Él. ¿Qué nos puede ayudar a reflejar el carácter maravilloso de Dios? ¿Cierto? Solamente si mantenemos una relación estable y duradera con Él. Estable es decir, que en el tiempo no se corta. Estable es estar yendo siempre, ¿cierto? De la misma manera, ¿ya? Y duradera, o sea, que sea hasta que Él venga. Hermano, nosotros no estamos exentos de caer, de que algo pase ahí en nuestra vida y tener ese bajón espiritual, pero el Señor siempre nos tiende su mano. No es para que nos quedemos allí tirados en el suelo y decir, no importa, ya me quedo aquí nomás y yo hago lo que quiero. No, debemos estar conscientes de que tenemos un Dios maravilloso que nos ama y tiene misericordia de nosotros y que quiere salvarnos. Entonces, ¿nos vamos a quedar aquí? No, el Señor quiere que vayamos allá donde Él está. Continuamos, mis hermanos, dice aquí, podemos orar en cualquier momento y lugar. Eso ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Dice que no hay lugar en la tierra donde Dios no nos vea u oiga. Y ahí está lo que nuestra hermana Nancy leía antes, ¿cierto? Salmo 139, versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si el espíritu de Dios está en todos lugares, ¿a dónde? ¿A dónde me iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Tenemos un Dios omnipresente. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Hermanos, qué misericordia de Dios por estas palabras. Hermanos, aunque yo esté en el pozo cenagoso del pecado, allí el Señor me encuentra. ¿Por qué a veces es tan difícil reconocerle? ¿Por qué es tan difícil a veces? ¿Por qué la vergüenza nos lleva al punto de no querer nada, de decir, no, no quiero? Aún en las tinieblas, ¿cierto? Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor nos puede encontrar en cualquier lado, mis hermanos. Vamos a continuar aquí. No hay ningún lugar en la tierra donde Dios no nos vea u oiga. Él siempre escucha el clamor de nuestro corazón sin importar dónde estemos. Y esto, mis hermanos, me hace acordar del endemoniado Garadeno, que tenía más de 3000 demonios, mis hermanos, que lo atormentaban día y noche, y ese hombre no tenía paz,
solamente tormenta. Pero allí el Señor ve esa pequeña luz dentro del corazón de este ganadero. Ve ese pequeño anhelo, ese pequeño deseo de ser sanado. ¿Por qué sabemos que es así? Porque una vez que estos demonios se apartan de él adoraba a Cristo y quería seguirle a donde él fue. Entonces, para el Señor somos tan importantes que, o sea, nos ama tanto, mis hermanos, que donde estemos, Él nos busca. Vamos a ver qué dice allí Lamentaciones, capítulo 3, versículos 55 a 57. Dice el Señor: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Esto es palabra de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. Podemos estar pasando a lo mejor un bajón espiritual, como decimos, ¿ah? Pero debemos clamar a Dios para que Él eh, nos pueda refrescar, para que Él nos pueda ya quitar eso que estamos sintiendo. Él se acerca a nosotros y nos dice, no temas. El Señor quiere salvar a cada uno de sus hijos. Dice, sin embargo, hay una ventaja en el hecho de orar audiblemente, ya que cuando lo hacemos solo mentalmente, es más factible que el pensamiento se desvíe hacia otros temas. Eh, Justamente uno cuando está en silencio, la mente tiene tantas cosas en su cabeza que se distrae con mucha facilidad. Entonces, orar sí en voz alta es una buena alternativa. Dice, a diferencia de ello, cuando oramos en voz audible, ya sea como un susurro o en nuestro tono habitual, ello sirve como una especie de recordatorio de que Dios es real. Es decir, no estamos hablando con alguien imaginario, estamos hablando con un Dios real. Yo recuerdo que alguien para orar eh, ponía una silla enfrente de él y decía, aquí está Dios frente a mí, para él era sentirlo de una manera más real, como que Dios se sentaba allí junto con él en esa oración o en ese estudio de su palabra. Dice aquí, es un recordatorio de que Dios es real, que nos está escuchando y que tenemos algo específico acerca de lo cual dialogar con Él. ¿Algún comentario más hasta aquí, mis hermanos? Hermana Mónica. Hermanos, Eh, sí, a ver, bueno, hermano Justo, sí, después hermano Marcelino, por sí, favor. sí, sí, ya, está bien. Hermanitos, lo que yo insisto, hermanitos, es si yo voy a caminar con Marcelino, hermanos, ¿cómo caminaría con él? Alejados, separados, eh, ¿qué haríamos? Voy a Chile, le visito, no sé si me invitará a su casa, no sé, pero como le conozco seguramente, ¿no? Siempre alegre él, caminaríamos, haríamos cosas, bueno, claro, él tiene que hacer sus cosas también, ¿no? Pero el asunto es que no siempre voy a estar junto con él. Pero Dios quiere caminar contigo, conmigo, no 23 horas y 59 minutos. No, 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 no quiere dejarte ni un segundo. Quiere caminar las 24 horas del día, o sea, los 365 días del año, y toda tu vida quiere caminar contigo. Y yo me doy cuenta que ahí está el secreto de ser un discípulo, de realmente nuestra vida puede tener sentido. ¿Por qué? Porque si yo camino con Dios, porque el diablo está por otra parte, miren, se dan cuenta de que, ¿por qué hacemos una cosa mala? Porque no estábamos con Jesús, no estamos caminando, estamos caminando con el diablo. ¿Por qué yo me voy a meter en el celular, por ejemplo, a mirar cosas que no debo de mirar? Es que Jesús no está a mi lado, no estoy caminando con Jesús, sino el diablo está conmigo, entonces él me invita así, entonces le hago caso, estoy caminando con él. El que peca está caminando con el diablo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿acaso Jesús te va a llevar al pecado? Tú conversando con Jesús le dices, mira Señor, estas cosas están pasando, mira aquí hay estas cosas, ¿no? Digamos una discoteca, pasas por allí, mira Señor, aquí los jóvenes se están perdiendo, ¿no?
Tú le podrías decirle a Jesús, Señor, entramos un ratito a ver qué tal, nos distraeremos ahí. ¿Podrías decirle tú eso? Tal vez, claro, tal vez uno siente ese deseo, ¿no? De hacer, pero Jesús, ¿qué crees? ¿Que va a entrar? ¿Que va a hacer alguna cosa mala Jesús? Te dirá, pues no, mira, justo me dirá, si tú quieres, entra, ¿no? Yo te espero en la puerta, ¿no? Bueno, el asunto es eso, hermanos, caminar con Dios. Porque si no camino con Dios, estoy caminando con el diablo. Eso en el fondo, por principio, hermanos, por principio. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién me abre la puerta? Entonces voy a caminar con él. Ahí está también el arca de Noé, ¿no es cierto? El arca de Noé, ¿no es cierto? Eran invitados, justo en este hospital hablamos de ese tema, ¿no? Eran invitados, ¿no? Para la gente que entrara. Pero uno puede decir, no, decía alguien, ¿no? Una enfermera decía, había un hombre que decía, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar, ya incluso ahí dice, viene hasta un helicóptero, decía ella, sube, sube, o sea, Dios está mandando, ¿no? Entonces, te vas a salvar. No, 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 yo no hago nada, Dios me va a salvar, no voy a hacer nada. Entonces, ahí está el arca, ¿no es cierto?, de Noé, por ejemplo. Había que entrar. Y ahora la decisión es esa, ¿no? De andar con el Señor. Hoy es el andar con Dios sin separarse ni un segundo. Dormir con Él, ir a todo sitio con Él. De eso se trata, ¿no? Ahora, si yo voy a darle solamente lugar para ir a predicar, nomás voy a ir con el Señor, para, para algunas, ir a la iglesia nomás con el Señor, de repente para algunas cosas, pero a mi trabajo, no sé dónde, ¿no? No voy con el Señor. Entonces, ese es nuestro problema, hermanos, de no andar con el Señor. Tenemos que andar con el Señor, andar con el Señor. Y el Señor está disponible. A través del Espíritu Santo Él está, pero no te va a forzar. Tú tienes que querer, como Noé, si quería, estaba feliz, gozoso, andando con Él, y Él era usado como instrumento porque era su boca de Dios, predicaba la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo debemos hacer nosotros ahora en este tiempo. Gracias, hermanito. Amén. Gracias, hermanito Justo. Hermano Marcelino. Sí, una gotita ya lo hizo el hermano justo. Dice en un librito llamado El Cristo Triunfante, en la página 65, dice lo siguiente. Enoc fue representante de Cristo tan seguramente como amado discípulo Juan. Enoc anduvo con Dios y ya no fue hallado, porque Dios lo llevó consigo. A él, o sea, a Enoc, se le confió el mensaje de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento. Él ya predicaba que Jesús vendría en las nubes, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí viene el Señor, he aquí el Señor es venido con sus santos millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El mensaje predicado por Enoch y su traslado al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en su tiempo. Fueron un argumento que Matusalem y Noé pudieron usar con poder para demostrar que los justos serían trasladados. Qué privilegio para Enoch conocerle a su papá, a su mamá, perdón, a su bisabuelo. Yo creo que le conoció hasta Adán. Podía haberle preguntado, abuelo Adán, ¿cómo así conversabas con Dios? Esto le contaba. Entonces, tenía el mensaje de primera mano. No iba, digamos,
a otro lugar, sino de primera mano el mensaje. Y Dios lo reveló, la segunda venida de Cristo, por ejemplo. Qué privilegio para los que caminan con Jesús tomados de la mano todo el tiempo. Y ese privilegio tenemos nosotros en este día. Si usted quiere continuar leyendo la parte que le sigue adelante, hermana Mónica. Amén, gracias, mi hermano. Y realmente tenemos un enorme privilegio, mis hermanos. Antes la transmisión de la enseñanza de Dios era oral. O sea, se transmitía, cierto, de generación en generación de forma oral. Y bueno, por algunos escritos que tenían, no todos tenían el acceso, ¿cierto?, a los escritos que habían hecho a lo mejor los profetas. Pero nosotros tenemos acceso a toda la palabra inspirada por Dios. Entonces no tenemos excusa de repente para decir, pucha, ¿qué hago en tal situación? ¿Cierto? Podemos acudir a la palabra porque el Señor tiene consejo para todo. De lo que hemos aprendido acerca de estos personajes y acerca de la oración, mis hermanos, son dos cosas importantes. A lo mejor hay más, pero yo saco dos cosas importantes. Primero, siempre digo, el corazón con el cual vamos a orar. ¿Cierto? Un corazón humilde, rendido a los pies de Dios, sabiendo que estamos hablando con Dios, no con cualquier persona, como dicen, no, voy a hablar con el flaco o con cualquier, como si fuera cualquier persona, cualquier cosa, Dios. No, tener reverencia, saber que estamos hablando con Dios, que si bien es cierto, es nuestro Padre, que nos ama, que podemos hablarle como un amigo, pero con el respeto con el que se le debe hablar a Dios, así como un hijo, ¿cierto? Cuando le habla a su papito, ¿cierto? Le pide consejo, pero no con irreverencia. Y lo otro, mis hermanos, que se nos dice aquí, se nos aconseja, es la constancia, la perseverancia de orar sin cesar, ¿cierto? Para que podamos transitar y cumplir la voluntad de Dios, porque no es fácil. El enemigo pone trabas a cada paso para que nosotros caigamos. Y allí, como decía nuestro hermano Justo, ¿cierto? Están las redes sociales, de repente ahí nos metemos y nos para el día, ¿cierto? Ocupando nuestra mente en otra cosa, más que en las cosas que de verdad necesitamos. Así como Marta, ¿cierto? Ocupada en el ajetreo de la casa, pero no somos como María que busca la mejor parte. Que el Señor nos ayude entonces a tomar las mejores decisiones en ese sentido, de primero ponerle a Él en primer lugar y de orar sin cesar, de poder tener esta comunión con Él, porque eso es la oración, de tener comunión con Él. Y todo el día podemos tenerles, es una línea que no se agota, no es que se me acabó el plan, ¿cierto? Y que ya no puedo comunicarme, no. Tenemos acceso al cielo todos los días, en cada momento. Seguimos entonces, dice, ¿dónde o cómo susurrarás hoy una oración como parte de tu comunión con Dios? Bueno, es una respuesta personal, no sé si alguien la quiere contestar. ¿Ah? Hermanos, estaba pensando justamente no en Moisés. Moisés, por ejemplo, él andaba con Dios, Moisés, y en cierto momento Dios le dijo, yo no quiero ir con ustedes, yo no voy a ir con ustedes, yo no voy a andar con ustedes. ¿Por qué le dijo Dios así a Moisés? No quería andar con este pueblo ya, porque estaba en el pecado, porque hacía el pecado. Y Dios no puede ir, ¿no? Nosotros estamos pecando y el Señor junto con nosotros robando, mintiendo, chismeando, no sé qué haciendo, ¿no? Entonces, no puede estar pues ahí, Dios, ¿no? Por eso le dijo a Moisés, no quiero ir con ustedes, yo no voy. Ese es tu pueblo de ti, le dice, ¿no? No mi pueblo, ¿no? Entonces, pero Moisés, ¿qué dijo? Moisés dijo, Señor, si tú no vas, aunque sea bórrame a mí de tu libro, lo que sea, perdona a esta gente. Si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de acá, me planto acá y punto, aquí me quedo, ¿no? Porque yo quiero andar contigo. Si tú no vas conmigo, ¿no? Esa debe ser nuestra actitud, ¿no? O sea, Dios nos está susurrando de esa manera, ¿no? Ahora nos está hablando, nos está diciendo, ¿no? Hijo, si tú vas a ir solo, vas a ser un títere de Satanás, te va a hacer cosas que no te va a gustar. Entonces dice, ¿por qué no quieres andar conmigo? También dice en otro lugar, Señor Jesucristo, no pon tu yugo junto a mí y vas a tener paz. Vamos a trabajar juntos.
Entonces, hermanos, creo que, como dice ahí, ¿no? ¿Dónde o cómo susurras hoy una oración como parte de tu comunión con Jesús? Hoy es decirle a Jesús, no, Señor, hoy decido andar contigo. Y eso es como alguien decía, David que decía, es vital, porque respirar, si no respiro, voy a morir, no hay oxígeno. Entonces, o sea, si yo no ando con Jesús, estoy muerto en vida, aunque esté caminando, aunque tenga plata, trabajo, lo que sea, pero estoy muerto en vida y Satanás está usándome. Entonces, la única solución es tomar una decisión hoy decir no es. Gracias, hermano. Amén, mi hermano. Y todos los días debemos decidir por Dios. Y esa es la única manera que nos llevará, ¿cierto?, a tener una comunión real con Él. Mis hermanos, creo que hasta aquí es la lección. Hermano Marcelino, yo no sé si usted quiera a lo mejor leer del espíritu de profecía. Lo que pasa es que ando con mi nariz tapada, mi hermano, me cuesta un poquito hablar. Bien, a ver si aparece nuestro hermano Marcelino. Si no, vamos a leer una parte, mis hermanos, antes de finalizar, porque ya estamos en la hora. Dice, Enoc fue representante de Cristo tan seguramente como el amado discípulo Juan. Aquí nos hace la comparación con Juan, ¿cierto? Enoc anduvo con Dios y ya no fue hallado, porque Dios lo llevó consigo. A él se le confió el mensaje de la segunda venida de Cristo, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, He aquí el Señor es venido con sus santos millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, este mensaje ha llegado hasta nosotros el día de hoy y el Señor usó Enoch para decirlo. Dice aquí que el mensaje predicado por Enoch y su traslado al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en su tiempo. Fueron un argumento que Matusalén y Noé pudieron usar con poder para demostrar que los justos serían trasladados. Qué maravilloso, mis hermanos, la palabra de Dios es fiel y cuando sus hijos cumplen con su voluntad, también, ¿cierto? Dios no los deja como mentirosos. Aquí se cumplió lo que el Señor había dicho y se va a cumplir todavía lo que Enoc predijo en la venida de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por su pueblo. Enoch ya está disfrutando del beneficio de caminar con Dios. Vamos a caminar nosotros el día de hoy con Él. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanitos. Hasta aquí vamos a dejar la lección. Ya se nos ha hecho tarde. ¿Habrá alguien que desee orar? Hermana, El- voy a orar. Solamente decir antes de orar eh, que hermanos, ¿por qué no fue llevado al cielo así? Desapareció, se lo llevó Dios. Ese es un mensaje muy importante. La gente era incrédula y la gente tenía que visualizar. ¿Por qué también hay un arca, no es cierto, con Noé? Porque Dios está diciéndonos, mira, se va a perder el mundo. Pero tú tienes que tomar una decisión. Entra en el arca, haz tu parte, toma esa decisión, abre la puerta de tu corazón. Esa es nuestra parte de andar con Él. Esto es voluntario. Entonces, eso, hermanos. Voy a orar, hermanos, para que el Señor Hermano, nos justo ayude. antes Sí, que ore, hermanito, es muy bueno lo que has dicho, hermano. Así como Noé preparó un arca, Enoch dice, desarrolló un carácter recto. De eso dice, Enoch desarrolló un carácter recto y y en consecuencia fue traspuesto al cielo sin ver la muerte. Cuando el Señor regrese por segunda vez, habrá algunos que serán traspuestos sin ver la muerte y deseamos saber si estamos en ese grupo. Queremos saber si estaremos por completo del lado del Señor, siendo partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que impera en el mundo.
por la concupiscencia sin trazar nuestro trayecto en el que no tengamos que afrontar pruebas y dificultades, sino estableciendo una relación correcta con Dios, permitiendo que Él se responsabilice de las consecuencias. Muy bien, entonces Enoch completó la obra para sí, desarrollando un carácter perfecto a la semejanza de Dios. Por eso es que se lo llevó al cielo. Si no estaría completo su carácter, todavía estaría en la tierra, viviendo igual que hasta los 900 años, ¿no? Igual, Dios, por su misericordia, nos está dando tiempo a nosotros también desarrollar un carácter cual Enoch. Ahora sí puede orar, hermano, justo. Oremos, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, aquí estamos tus hijos, Señor, escuchando tu invitación. El ejemplo de tu hijo Enoch caminó contigo y tú te lo has llevado, Señor. Aquí estamos nosotros también y tú conoces nuestro corazón. Y yo personalmente decidí, Señor, caminar contigo. Ayúdame, Señor, no me sueltes. Yo también, Señor, sé todo lo posible para agarrarme fuerte de ti. Aquí están tus hijos también, están tomando una decisión. Tal vez quieran andar contigo o no también. Tú conoces sus corazones, Padre, pero lo pongo en tus manos, Padre, a todos tus hijos. Perdona todos los pecados de tus hijos, Señor. Y también, Padre Santo, como dice tu hijo Marcelino, como lee, Señor, tu presencia nos santifique también porque todos somos pecadores, Padre. Pero tenemos el deseo de no pecar. Con tu ayuda y tu presencia, Espíritu Santo, no vamos a pecar, Padre. Si tú estás a nuestro lado, es imposible, Padre, que podamos errar. Así como dijo José de la Biblia, es imposible, no podía pecar porque tú andabas con él. Bendito Padre, así queremos andar y hablar, Señor, de que hay esperanza, así vivir contigo eternamente en el cielo como Enoch y está allí. Y tú vas a venir por segunda vez, Padre, y Señor, bendice tu mensaje, que podamos también juntamente contigo comunicar este mensaje en estos últimos tiempos, Padre. Súplica que te hacemos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.